Hoy te traigo una historia que nos recuerda lo valiosa que es la lealtad de un perro, pero también lo injusto que puede ser el destino. Te contaré sobre Max, un pastor alemán de mirada noble y leal, que fue abandonado en lo más profundo de un bosque, sin comida ni agua, atado a un árbol donde sus fuerzas se pusieron a prueba como nunca antes. A lo largo de esta historia, conocerás los detalles de su increíble lucha por sobrevivir en condiciones inimaginables, enfrentando hambre, frío y soledad. Max pasó 28 largos días sin comida, en una batalla solitaria donde cada día que pasaba se volvía más débil, pero también más esperanzado de ver a sus dueños volver por él. No olvides suscribirte al canal si quieres escuchar más historias impactantes y dejar en los comentarios la frase: "La lealtad de un perro no tiene fin", para que esta historia llegue a más personas y nos inspire a valorar más la vida de estos seres tan especiales. Ahora, comencemos con el primer día de Max en ese oscuro rincón del bosque. Todo comenzó una tarde de verano. Max, como siempre, estaba emocionado, porque cualquier salida con sus dueños era para él el mejor de los días. Había subido al auto, contento, con su cabeza fuera de la ventana, disfrutando del aire fresco que le despeinaba sus orejas. Todo parecía ser una aventura más. El bosque era un lugar que, aunque desconocido para él, le resultaba interesante. Olía a tierra húmeda, a hierba y a libertad. Al llegar, Max bajó del auto con energía, tropezando levemente al saltar, pero sin dejar de mover su cola enérgicamente, ilusionado por las expectativas de una nueva exploración. Sin embargo, algo en el comportamiento de sus dueños comenzó a inquietarlo. Notó que su tono no era el mismo de siempre, que no le lanzaban la pelota ni le acariciaban la cabeza como acostumbraban. Su entusiasmo inicial comenzó a transformarse en una ligera preocupación. Intentó hacer lo que siempre hacía: sentarse junto a ellos, mirarlos con esa expresión dulce que siempre lograba hacerlos sonreír. Pero esta vez, no recibió ni una mirada de vuelta. Pasaron unos minutos y de repente, uno de sus dueños se acercó con una cuerda. Max pensó que quizás era hora de un nuevo juego, uno en el que podrían correr juntos por el bosque, y se quedó quieto, con la mirada esperanzada. Pero, en lugar de soltarse para correr, sintió como le amarraban la cuerda al cuello y luego la aseguraban al tronco de un árbol. Al principio, Max no entendía lo que pasaba. Movió su cola un par de veces, esperando que, en cualquier momento, lo desataran para correr en libertad, pero esa expectativa comenzó a desvanecerse en cuanto notó que sus dueños se alejaban sin mirar atrás. Confuso, tiró un poco de la cuerda, tratando de seguirlos, pero la resistencia del nudo lo frenó en seco. Max observó cómo sus dueños caminaban hacia el auto sin prisa. Ladró una vez, intentando llamar su atención, y luego otra vez más fuerte. Cuando vio que las puertas del auto se cerraban, su ladrido se transformó en un gemido angustiado, una súplica de regreso. Pero el auto arrancó, y la imagen de sus dueños se fue desvaneciendo entre el follaje y los troncos de los árboles. Aún esperanzado, se quedó mirando en dirección al camino por el que se habían ido, pensando que quizás solo estaban jugando, que regresarían en unos minutos para liberarlo y llevarlo a casa. Pasaron las primeras horas, y Max comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. El sol comenzó a ponerse, y la luz cálida del atardecer se fue volviendo una penumbra fría. Sin nada más que el crujir de las ramas y el canto lejano de algún ave, Max pasó su primera noche solo. Durante horas, ladró y lloriqueó, haciendo eco en el silencio del bosque. Su estómago comenzó a rugir, y la sed empezó a hacerse presente. No entendía por qué estaba allí, solo, atado sin comida ni agua. Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero su corazón, fiel y leal, mantenía la esperanza de que en cualquier momento sus dueños aparecerían por el sendero para llevarlo a casa. Con las primeras luces del amanecer, Max abrió los ojos cansados, con la esperanza renovada de ver a sus dueños regresar. Escuchaba atentamente cualquier sonido, imaginando que en cualquier momento oiría sus voces llamándolo de regreso. Pero el día pasaba, y esa ilusión iba perdiendo fuerza. Conforme las horas avanzaban, el hambre se volvía más dolorosa y la sed comenzaba a ser insoportable. Max no tenía forma de llegar al arroyo cercano ni de buscar algo para comer. Todo lo que podía hacer era esperar,
resistiendo el impulso de ladrar, mientras su energía disminuía lentamente. Así transcurrió su primer día en el bosque, y esa noche, cuando el frío de nuevo se apoderó de él, se acurrucó junto al tronco del árbol, esperando que el amanecer trajera consigo a sus dueños. Pasaron 2, 3 días, y la espera se volvía cada vez más insoportable. Cada nuevo amanecer traía con él una esperanza que, conforme avanzaban las horas, se volvía a romper. Max empezaba a sentir una tristeza profunda, algo que no había experimentado antes. Los días se alargaban en un ciclo de soledad, hambre y cansancio. Los primeros días, incluso después de ver que sus dueños no regresaban, seguía ladrando en dirección al camino con la esperanza de que sus voces resonaran en la quietud del bosque, pero el eco de sus ladridos se apagaba en la nada. El hambre comenzó a sentirse como un dolor constante. Max, acostumbrado a recibir su plato lleno todos los días, no sabía lo que era buscar comida por sí mismo. Aunque había algunas hierbas y raíces a su alrededor, no era suficiente para calmar el vacío que sentía en el estómago. Poco a poco, sus fuerzas empezaron a disminuir, y su pelaje, que siempre había sido brillante, comenzó a perder su brillo y a ensuciarse con el polvo y la tierra. Lo único que tenía para mantenerse en pie era esa lealtad inquebrantable hacia sus dueños, la esperanza de que regresarían por él y que todo este sufrimiento tendría un final feliz. Para el 5.º día, Max ya no ladraba. Sus ladridos se habían convertido en un murmullo, un llanto desgarrador que salía casi sin fuerzas. Ahora pasaba las horas acurrucado junto al árbol, con el cuerpo débil, su mirada fija en el sendero, esperando una señal, cualquier cosa que indicara que sus dueños lo buscaban. El día se hacía cada vez más difícil, pero la noche era su verdadero enemigo. El frío del bosque calaba en sus huesos, y sin la compañía de sus dueños, cada sonido, cada movimiento en la oscuridad le provocaba un sobresalto. Escuchaba a otros animales merodeando en las sombras, y aunque él mismo se sentía asustado, el agotamiento era tanto que ya no podía hacer más que acurrucarse y resistir hasta el amanecer. El 7.º día, algo en su interior parecía haberse roto. Max apenas se mantenía en pie, y aunque seguía mirando al sendero con la esperanza de ver a sus dueños, una tristeza profunda había comenzado a instalarse en su corazón. Su cuerpo estaba débil, y cada vez que intentaba levantarse, las fuerzas le fallaban. Con su hocico seco y sin una gota de agua en días, Max intentaba lamer las gotas de rocío de las hojas cercanas para calmar la sed. Sin embargo, el poco líquido que lograba ingerir no era suficiente, y su salud seguía deteriorándose. La segunda semana fue especialmente difícil. Durante esos días, Max cayó en un estado de tristeza y desesperanza. Su cuerpo, acostumbrado a recibir amor y cuidado, ahora solo experimentaba el dolor de la soledad. Los días comenzaron a mezclarse en su mente. No sabía si habían pasado horas o días desde la última vez que escuchó la voz de sus dueños. Los recuerdos de ellos, de su casa, de sus juegos en el parque y de las noches acurrucado a sus pies, se volvieron borrosos, casi como si fueran parte de un sueño lejano. Max intentaba mantenerse firme, intentaba recordar esos momentos felices para encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante, pero cada día que pasaba, esos recuerdos se desvanecían un poco más. Para el día 15, Max era solo una sombra de lo que había sido. Su cuerpo se veía débil y famélico, su pelaje enmarañado, y sus ojos, que alguna vez brillaban con vida, ahora reflejaban el dolor y la tristeza de su abandono. En esos días, Max dejó de mirar el sendero. Había algo en su corazón que le decía que sus dueños no regresarían, y aunque su instinto de supervivencia lo impulsaba a resistir, su alma estaba destrozada. El hambre y la sed eran insoportables, y el dolor en su estómago se había vuelto una constante. Intentaba cavar con sus patas en busca de raíces o pequeños insectos, cualquier cosa que pudiera darle un poco de alivio, pero no era suficiente para calmar el hambre que lo consumía. A medida que avanzaban los días, Max perdió por completo la noción del tiempo. Su vida se había convertido en un ciclo de desesperación, sufrimiento y resignación. Ya no tenía fuerzas para ladrar, y sus gemidos apenas eran audibles. Ahora, cada día solo trataba de sobrevivir, de soportar el hambre y la sed, de mantener la esperanza de que alguien, cualquiera,
lo encontrara y lo liberara de esa prisión en medio del bosque. Max intentaba levantarse cada tanto, pero sus patas temblaban, y el esfuerzo le resultaba agotador. Cada noche, al caer la oscuridad, temía que fuera su última. Alrededor del 20º día, Max estaba al borde de la inanición. Su cuerpo apenas se sostenía, y la deshidratación había hecho que sus ojos se vean opacos y hundidos. Sus músculos ya no respondían, y su respiración era pesada, cada inhalación un esfuerzo titánico para un cuerpo que había llegado al límite de sus capacidades. En su mente, los recuerdos de sus dueños y de la vida que alguna vez tuvo se habían desvanecido casi por completo. Era como si toda su existencia anterior hubiera sido un sueño, algo irreal. Ahora solo era un perro abandonado en un bosque, atado a un árbol, con el corazón roto y el alma desgarrada. A medida que los días se acercaban a la 4ª semana, la situación de Max era crítica. Su cuerpo estaba en un estado tan delicado que cualquier esfuerzo adicional podría acabar con sus fuerzas. Apenas tenía la energía para mantener sus ojos abiertos, y cada vez que trataba de moverse, sentía como si todo su cuerpo estuviera siendo aplastado por el peso del dolor y el agotamiento. Pero a pesar de todo, había algo en su corazón, una pequeña chispa de vida que se rehusaba a extinguirse. En esos días finales, Max apenas tenía fuerzas para mantenerse despierto. Todo su mundo se había reducido al pequeño radio de suelo que alcanzaban sus patas, al tronco del árbol donde estaba amarrado y a los ecos del bosque que llenaban sus oídos. Sin esperanzas, él había dejado de observar el sendero. Ya no ladraba, ni gemía, solo respiraba, lento y doloroso, aferrándose a esa chispa de vida que se negaba a apagarse del todo. Su piel había empezado a pegarse a sus huesos, y su pelaje estaba desaliñado, enmarañado por el polvo y la tierra. El clima del bosque no había sido benévolo con él. Varias veces había llovido, y los días sin una gota de agua lo habían dejado vulnerable al sol implacable y a los cambios de temperatura. Durante las noches, el frío era intenso, y, en su estado debilitado, cada ola de viento helado le dolía hasta los huesos. En el día, la luz del sol atravesaba las ramas de los árboles y lo hacía sudar, mientras que la cuerda apretada alrededor de su cuello empezaba a herir su piel. Max apenas era consciente del dolor, porque su cuerpo ya estaba entumecido. Había pasado tanto tiempo atado que el simple hecho de intentar mover sus patas era un esfuerzo colosal. La naturaleza, con su incansable ciclo, continuaba a su alrededor, pero Max ya no la percibía de la misma forma. El canto de los pájaros y el crujir de las ramas bajo el peso de algún animal le parecían tan lejanos que su sonido se convertía en un eco tenue, un ruido de fondo en medio de su agonía silenciosa. Ya no reconocía el bosque como aquel lugar fascinante que había explorado al principio. Ahora lo sentía como una cárcel inmensa, interminable, que lo contenía a él, el árbol y la cuerda en un abandono absoluto. Sin embargo, fue alrededor del día 28, cuando Max ya estaba tan débil que casi no podía mantenerse despierto, que algo cambió. El atardecer trajo consigo un silencio profundo en el bosque, y, por alguna razón, Max alzó la cabeza, como si algo dentro de él aún mantuviera la esperanza. En medio de su letargo, sintió un movimiento entre los arbustos a lo lejos y creyó oír una voz humana, un murmullo que se acercaba. Pero estaba tan débil que incluso dudar de sus propios sentidos se volvió un esfuerzo agotador. Sus orejas, que antes se movían con la menor provocación, apenas lograron alzarse ante el sonido. Sin embargo, por un instante, su respiración, tan cansada y dolorosa, se aceleró ligeramente. Había algo en esa voz que lo hacía querer aferrarse a esa chispa de vida una última vez. La voz se acercaba y con ella, el sonido de pasos firmes que rompían las ramas y hojas secas del suelo. Era un grupo de excursionistas, personas que recorrían el bosque en busca de senderos desconocidos y aventuras. Uno de ellos, al escuchar un murmullo entrecortado, levantó la mano para detener al grupo. El silencio invadió el espacio, y entre las sombras de los árboles alcanzaron a ver una figura inmóvil en el suelo, a pocos metros de un árbol. Cuando se acercaron más, los excursionistas se dieron cuenta de que era un perro, un pastor alemán famélico y exhausto, cuya delgadez dejaba ver cada hueso de su cuerpo. Sus miradas se llenaron de preocupación y tristeza al verlo tan débil,
tan cerca del fin. Uno de ellos se arrodilló junto a Max y lo acarició suavemente, dándole palabras de aliento. Max, sin fuerzas para moverse, apenas pudo abrir los ojos lo suficiente para ver las caras de aquellas personas. En sus ojos había una mezcla de sorpresa, alivio y tristeza, como si no pudiera creer que finalmente alguien hubiera venido por él. La voz humana y las manos suaves sobre su pelaje le trajeron recuerdos de tiempos mejores, de cuando vivía con sus dueños y corría libre por el parque. Sus ojos, aún opacos, parecieron recuperar un leve brillo, y sus músculos se relajaron ante la presencia de personas que le transmitían paz. Los excursionistas no dudaron en actuar rápidamente. Uno de ellos sacó una botella de agua y con mucha delicadeza, dejó caer algunas gotas en la boca de Max, quien, aunque apenas tenía fuerzas, intentó lamer el agua que tanto necesitaba. Aquel líquido fresco fue como un bálsamo para su desgastado cuerpo, una primera señal de esperanza después de casi un mes de abandono. Poco a poco, con paciencia y cariño, los excursionistas comenzaron a darle de beber, cuidando de no apresurarse para no afectarlo. Su sed era tan profunda que, a pesar de sus pocas fuerzas, Max bebió lo que pudo. Mientras tanto, sus rescatistas discutían entre ellos cómo liberarlo y llevárselo del bosque. Con esfuerzo y cuidado, uno de ellos desató la cuerda del árbol y luego el nudo alrededor del cuello de Max. El alivio de sentir el cuello libre fue inmenso, y aunque su cuerpo aún estaba débil, la liberación de aquella presión constante hizo que su respiración se volviera un poco más fluida. Los excursionistas lo acariciaron y lo envolvieron en una manta que uno de ellos había llevado. Lo alzaron en sus brazos y lo llevaron por el sendero de regreso, manteniendo el ritmo lento y vigilando cada movimiento, como si cargar a Max fuera un acto sagrado. Durante el trayecto de regreso, Max se dejó llevar. Su cuerpo, al límite de sus fuerzas, se relajó entre los brazos de su rescatista. Su mente, confundida y cansada, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, pero sentía un alivio indescriptible al estar finalmente en compañía humana. Los excursionistas lo llevaron de inmediato a un centro veterinario, donde los especialistas actuaron con rapidez para estabilizarlo. Max pasó días bajo cuidados intensivos, recibiendo alimento y agua poco a poco, volviendo a sentir el calor y el cariño de aquellos que buscaban su recuperación. Después de semanas de atención, Max, aunque nunca volvió a ser el mismo de antes, comenzó a recuperar algo de su energía. La chispa de vida en sus ojos volvió, y aunque su cuerpo seguía frágil, su corazón se llenó de gratitud hacia quienes le habían salvado. Los días en la clínica veterinaria se convirtieron en una especie de nuevo amanecer para Max. A medida que recuperaba fuerzas, sus cuidadores notaban en él un brillo especial, una fortaleza única que, a pesar de todo el sufrimiento, había sobrevivido intacta. Al principio, cada paso era un esfuerzo enorme. Sus músculos habían perdido la costumbre de moverse libremente, y el dolor del tiempo pasado en el bosque se manifestaba en cada intento por levantarse. Sin embargo, la perseverancia y la dedicación de los veterinarios y el personal le brindaron una segunda oportunidad. Max tuvo que aprender nuevamente a confiar. Cada día, uno de los veterinarios, llamado Javier, se sentaba junto a él y le hablaba con suavidad, llamándolo por su nombre y dándole caricias constantes para que se sintiera seguro. Al principio, Max solo observaba desde su rincón, aún desconfiado, su mirada fija y silenciosa, pero cada palabra y cada caricia parecían ir derritiendo poco a poco la coraza de temor que había acumulado. Después de varias semanas de este tratamiento paciente, un día Max se acercó lentamente a Javier y apoyó su cabeza en su pierna. Fue un momento emotivo para todo el equipo de la clínica, un símbolo de que Max comenzaba a sanar de manera más profunda, desde el corazón. Con el paso del tiempo, su recuperación avanzó hasta el punto en que pudo caminar con seguridad, y finalmente, correr un poco, algo que le traía a la mente los recuerdos de su vida pasada. Max disfrutaba de salir al pequeño jardín que rodeaba la clínica, y aunque sus pasos aún eran algo torpes, cada jornada avanzaba con más firmeza, dando zancadas de libertad y gratitud. En cada paseo, levantaba su hocico al cielo, inhalando profundamente el aroma del aire fresco, libre de ataduras. Parecía un perro diferente,
y la mirada de sus ojos transmitía una sabiduría que solo se alcanza tras haber sobrevivido al dolor y la soledad. Después de unos meses, se tomó la decisión de buscarle un hogar definitivo. Era un proceso delicado, ya que los veterinarios querían asegurarse de que Max fuera a un lugar donde recibiera el cariño y el respeto que merecía. Durante varias semanas, muchas familias se acercaron interesadas, pero fue una mujer llamada Laura quien, desde el primer instante, mostró una conexión especial con Max. Ella había perdido a su propio perro hacía un año y buscaba darle un hogar a un perro necesitado. Cuando conoció a Max, Laura se acercó lentamente, sin prisa, permitiéndole olfatear y reconocerla. Max, como si sintiera la pureza de su intención, bajó la cabeza y permitió que ella lo acariciara. Desde ese momento, parecía que ambos entendían que el destino los había unido. En su nuevo hogar, Max encontró finalmente la paz. Laura le preparó un rincón especial junto a la ventana, donde él solía pasar las tardes observando el paisaje, quizás recordando los días duros en el bosque, aunque ahora con una paz que le llenaba el corazón. Laura lo llevaba a caminar por el parque, y Max, con el tiempo, comenzó a jugar nuevamente con otros perros, volviendo a experimentar una vida que parecía haberle sido arrebatada. Laura siempre le hablaba en tono suave, como si entendiera que en su alma aún quedaban cicatrices, y cada día le repetía cuánto lo quería y lo especial que era. Max vivió varios años más en este hogar, disfrutando de cada día con Laura, compartiendo momentos de paz y cariño. Aunque nunca olvidó completamente su tiempo en el bosque, supo que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía, rodeado de amor y cuidado. Su vida, que había comenzado con un abandono tan cruel, terminó siendo un recordatorio de esperanza y fortaleza. La historia de Max quedó en el corazón de todos aquellos que lo conocieron, inspirándolos a valorar la vida y a comprender el poder del amor y la compasión.